Hola, estimada audiencia, un gusto poder saludarlos y poder estar presente en esta Semana del Cerebro conmemorada este año por vía remota, pero que sin duda alguna el objetivo es tomar esta concientización de la importancia que tiene esta estructura de nuestro cuerpo basado en todas las actividades que hacemos en el día a día. Por otra parte, me gustaría agradecer a la Universidad de Guanajuato por su invitación, específicamente al Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo. Para mí, créanme que es un gusto poder estar presente con ustedes y poder compartir esta plática respecto a la actividad física y cambios estructurales y moleculares, obviamente, de el cerebro. Sin más que hablar, pues permítanme entonces compartirles estas semblanzas relacionadas a lo que tiene que ver precisamente qué es lo que pasa cuando nos ejercitamos, cuando nos activamos, cuando hacemos un deporte específicamente en las estructuras del cerebro. Pero antes, permítanme decirles que el deporte en sí mismo, el realizar ejercicio, pues ha estado dentro de las sociedades desde las más antiguas, hablando específicamente de los griegos, ¿verdad? Los fundadores de estas famosas Olimpiadas, o también en nuestras culturas mesoamericanas, como son las totihuacanas, las aztecas, en fin, todas las que conocemos, que también tenían sus disciplinas deportivas. En este caso, pues el deporte famoso de la pelota, ¿verdad? Y también esto nos hace reflexionar un punto bien importante y que tiene que ver con una palabra que acuñamos en el día a día muchos de los que nos dedicamos en esta área, ¿verdad? Y también otras personas que por sí mismo realizan esta ejercicio o actividad física de manera continua, pues mente sano, mente sana en cuerpo sano. Si se fijan entonces, el entender que por sí mismo el ejercicio tiene un efecto propio sobre la mente, sobre la psique de las personas, pues ya es un tema ya muy arraigado desde tiempos antiguos y obviamente hoy en día lo tenemos muy presente, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ha pasado con esto? ¿Qué se ha estudiado? ¿Qué se ha visto? Pues bueno, muchas de las cosas que se han demostrado hoy en día pues tienen que ver con el desarrollo de ciencias de la salud. Y estamos hablando específicamente de disciplinas como son las neurociencias. Y pues las neurociencias se avalan de múltiples instrumentos precisamente para poder realizar esta identificación de las estructuras de nuestro cerebro tan complejo, ¿verdad? Y también del propio funcionamiento que tiene, obviamente relacionado con los estímulos que se pueden generar en el día a día, las cuestiones motoras, las cuestiones sensitivas y en el caso obviamente de la parte médica, de la identificación de trastornos o enfermedades que tienen que ver pues con estas estructuras del sistema nervioso central. Y bueno, pues se cuentan hoy en día, la tecnología en verdad nos ha ayudado bastante y lo que nos ha permitido que contemos hoy en día, como mencionaba, con dispositivos que permiten analizar las estructuras del cerebro en específico y ver por sí mismo estas funcionalidades, tanto normal como anormal, y poder precisamente entender un poco más de lo que tiene que ver con la funcionalidad de este órgano. Y bien, pero el tema raíz y el que nos acuñe para esta plática es precisamente qué es lo que pasa con el cerebro cuando realizamos alguna actividad física, algún ejercicio o un deporte. Por sí mismo les estaré hablando de manera general de esta activación como ejercicio. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando los niños empiezan a ejercitarse, cuando las personas jóvenes o los adultos jóvenes lo realizan, o también las personas ya de la tercera edad? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que ha demostrado el ejercicio en la estructura del cerebro? Pues bueno, múltiples efectos que ya los han platicado en las otras charlas, en las cuales pues tienen que ver que mejoran el estado anímico de las personas, que genera
factores emocionales, por decirlo de alguna manera, favorables, que evita también la pérdida de las capacidades del cerebro, o por decirlo de alguna manera, las capacidades neuronales o funcionalmente cognitivas o cognoscitivas, y que también obviamente mejora por sí misma las capacidades intelectuales, ¿verdad? Hablando específicamente de memoria, de aprendizaje, entre algunas otras cosas que son sumamente importantes para la mejora y el desarrollo de la calidad de vida de las personas. ¿En cuál fase de la vida? Pues en todas, desde edades tempranas hasta en las últimas etapas, ¿de acuerdo? Los temas centrales del ejercicio físico relacionados con el cerebro, pues tiene que ver precisamente con que se ha demostrado con varios estudios en el transcurso de las décadas, pues que previene o disminuye la pérdida de la función o de las funciones cognitivas. Por sí mismo, en los niños y adolescentes, varios estudios han demostrado que mejora varias capacidades en ellos. Un ejemplo claro es que se ha demostrado que los niños y adolescentes que llevan un programa de ejercicio físico o que se ejercitan de manera constante o continua, demuestran mayores puntuaciones en tareas que tienen que ver con la memoria. Y aquí les menciono una imagen de un órgano bien importante de la estructura cerebral que se llama el hipocampo, precisamente porque se asemeja a a este animal marino, ¿verdad? Y que su función primordial es que integra estos circuitos neuronales de la memoria del corto plazo a largo plazo. Sin embargo, sus subestructuras o sus componentes también se relacionan mucho con diferentes o los diferentes tipos de memoria, la parte de los procesos de aprendizaje y que precisamente permiten esta consolidación del conocimiento. Entonces, vean, se ha relacionado que, pues, el ejercicio por sí mismo genera que esta estructura se favorezca. Más adelante hablaremos del por qué se generan estos cambios en la estructura por el ejercicio. También se ha demostrado que esta población mejora su atención selectiva, se enfocan más en tareas en específicos que tienen que desarrollar. Asimismo, también en funciones ejecutivas, se genera esta habilidad en la cual desempeñan ciertas actividades o también hablando de la parte de la concentración. Asimismo, la memoria en general, visoespacial o memorias obviamente en la cual generan o consolidan nuevos conocimientos. También el tiempo de reacción se ve favorecido ante ciertas tareas que se tienen que desempeñar en estas edades. Son más rápidos, digamos que tienen una mayor habilidad para desempeñarlas. Sin duda alguna, la parte del razonamiento matemático y los estudios se han enfocado mucho en la parte de la aritmética y también en la parte de la comprensión lectora y la parte de la habilidad de escritura. Y como se los mencionaba, esto tiene que ver precisamente porque anatómicamente el ejercicio aumenta el volumen de este órgano que les mencionaba, de el hipocampo. Hablar de un aumento del volumen no es que crezca en tamaño la estructura por sí mismo. Hablar de un aumento del volumen se refiere a el número de células que componen este órgano. Hablemos de propiamente las células cerebrales como las neuronas, ¿verdad? O células de la neuroglía que permiten el buen funcionamiento de las neuronas por sí mismo y que genera también un mayor número de conexiones entre ellas o de canales de comunicación que eficientizan estos procesos que les acabo de mencionar. Entonces, vean, el ejercicio tiene bastantes beneficios a nivel de etapas de la niñez y de la adolescencia. Por otra parte, hablando ya
de la población adulta, podemos entender también que existen múltiples procesos benéficos al ejercitarse. Y se relaciona con varios factores. Por sí mismo el ejercicio, sabemos que va a aumentar la circulación sanguínea. Esto tiene que ver con las adaptaciones propiamente cardíacas o del bombeo cardíaco, pues para que la sangre fluya con mayor, vamos a decirlo así, con mayor volumen y con mayor frecuencia para que llegue obviamente a todos los órganos que necesitan nutrirse y oxigenarse. Entonces, por lo tal, el ejercicio pues aumenta en este caso el flujo sanguíneo y por ende la oxigenación del cerebro. Esto involucra entonces que el realizar ejercicio de manera continua en esta etapa adulta, pues va a generar un rendimiento mayor a nivel del sistema nervioso central en áreas de la corteza motora. Es decir, se ha demostrado que existe una mayor capacidad motriz o por ende la interacción que hay entre el cerebro y las regiones musculares eficientada. La memoria del trabajo también se ve eficientada de manera muy general. También existe un aumento en los procesos de atención que son muy importantes y también se habla que aumenta la velocidad de los procesamientos de trabajo cognitivos que se tienen que razonar. Y también habilidades visoespaciales se ven favorecidas. Pero ¿qué pasa si dejamos de ejercitarnos? No es que perdamos estas capacidades y no es que en sí mismas si no nos ejercitamos no las desarrollamos. Sin embargo, como se los menciono, mejoran, se eficientizan. ¿Y qué pasa si dejamos de hacer ejercicio? Pues con el tiempo se ve y también se ha demostrado que que si interrumpimos este ejercicio, disminuyen estas capacidades y también que en las próximas etapas de la vida ya de adulto mayor hay una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Este es un punto muy importante. Si se fijan, desde niños ya tenemos efectos. En la etapa adulta ya tenemos también efectos de mantenimiento muy importantes. Pero también vamos a evitar posibles pérdidas de nuestras capacidades mentales. Algo bien interesante que me gustaría hablarles es qué pasa con el cerebro de una persona que es atleta. ¿Por qué el interés de el estudiar a personas que por sí mismo tienen una disciplina deportiva, que la han practicado por mucho tiempo? Y el interés radica en el que se han visto, o en este caso los estudios de neuroimagen, que sí hay modificaciones muy interesantes en su cerebro. De manera general, podemos hablar que existe un mayor volumen de la materia, en este caso de la materia cerebral o de la masa cerebral, que se debe a la práctica de entrenamientos continuos o de movimientos propios de cada disciplina del deporte. ¿Qué se ha visto en sí? Pues se ha visto que se ha visto que se ha generado un aumento de la materia gris o la sustancia gris cerebral. Hay que recordar que en esta región pues, se encuentra concentrado un gran número de cuerpos neuronales que permiten generar un proceso de integración en este caso, del ambiente o de la integración de de los nuevos conocimientos que estamos adquiriendo o de las propias percepciones que tenemos en nuestro entorno. Entonces, estas capacidades que tienen los atletas se han diferenciado de manera muy importante en diferentes zonas que constituyen las regiones del cerebro. En este caso se ha enfocado mucho a una región que tenemos en la parte del frente, digámoslo así, ¿verdad? De nuestra cabeza y que es propia del cerebro, que se llama corteza prefrontal. En esta corteza prefrontal se ha demostrado que
les repetía, mayor cantidad de materia gris con ejercicios de mantenimiento de largo plazo, que es propiamente lo que tienen los atletas. Pero también se ha demostrado que en estos competidores se generan cambios estructurales muy interesantes desde el punto de vista de conectividad neuronal. ¿Por qué? Porque se han demostrado que hay transformaciones en las conexiones. ¿Desde qué perspectiva? En un aumento en el número de conexiones y en un aumento también de las estructuras que lo vamos a llamar ahora plasticidad neuronal. No significa que los atletas pues vayan a ser personas muy inteligentes en capacidades. Sin embargo, la manera en la cual ellos procesan los nuevos conocimientos, en los cuales ellos aprenden cosas nuevas, en los cuales pueden desarrollar una capacidad cerebral mayor, pues tiene que ver precisamente con lo que están desarrollando. ¿De acuerdo? En este caso, por el efecto de la actividad o el ejercicio físico de manera continua. Recuerden que también estamos hablando de los efectos del ejercicio físico en el cerebro. Sin embargo, pues también para aprender involucra también pues, precisamente tener ese interés de buscar este nuevo conocimiento o de adquirirlo. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el caso de los atletas, van a ser más eficientes en consolidar estos procesos de aprendizaje y memoria. En pocas palabras, podemos hablar que existe una neuroeficiencia en personas que se ejercitan. Esta capacidad entonces de adquirir los conocimientos, pues es más rápida, es más estructurada, es más favorable en aquellos que se ejercitan a los que llevan una vida sedentaria. Pero si hablamos específicamente de qué es lo que pasa con estos mecanismos, vamos a hablar de lo que pasa con los adultos mayores. Si se fijan, gran interés de el estudio del cerebro en los individuos tiene que ver precisamente en esta etapa de la vida. De hecho, son la población que es más estudiada y tiene dos puntos centrales. El primer punto es que por sí mismo el proceso de envejecimiento va a generar un proceso llamado neurodegeneración, que clínicamente o en el caso de las personas lo van a manifestar con una disminución de sus capacidades cognitivas. Asimismo, también el cerebro, conforme nosotros vayamos envejeciendo, pues disminuye en volumen. En este caso puedo hablarlo en kilogramos, hasta en un 10 o 20%. Y de hecho este volumen se ve aún más en personas que no tuvieron una vida activa. Por otra parte, yo les hablaba que el cerebro, pues, en el caso cuando nos ejercitamos, se genera un mayor volumen sanguíneo y una mayor oxigenación. Sin embargo, también en el caso del propio proceso fisiológico y natural del envejecimiento, este volumen sanguíneo también se disminuye o se puede hasta reducir en un 30 al 40%, otra vez, en personas que no se ejercitan. Pero ¿qué pasa con las personas de la tercera edad que son físicamente activas? Podemos hablar de efectos muy similares a los que veíamos en las otras poblaciones. En este caso, efectos como un incremento en el volumen de la materia gris, pero también en la materia blanca. Curiosamente, se ha reportado también este incremento. Y en regiones también que tienen que ver con lóbulos temporales y frontales, que tienen que ver con procesos de razonamiento, que tienen que ver con procesos de aprendizaje, que tienen que ver con procesos de memoria, que tienen que ver también, obviamente, con relación a otras estructuras, con estados anímicos. En diferentes pruebas o estudios que se han hecho en personas de la tercera edad ejercitadas,
se ha demostrado que generan mejores puntuaciones en tareas que tienen que ver con la parte conductual. Igual que en la población adulta, también mejoran su atención selectiva visoespacial. Otras pruebas y estudios han demostrado que las personas ejercitadas tienen una mejor memoria episódica, y lo hemos visto. Hay adultos de la tercera edad que en su vida fueron muy dinámicos, que tenían mucho esta parte de trasladarse y que pueden recordar nombres y apellidos de personas de hace mucho tiempo. Pero otro punto trascendental es que el ejercicio también genera una protección de sus células cerebrales. Pero también, si se fijaban anteriormente, yo les mostraba que había un deterioro, pero el ejercicio en sí genera esta contrarrespuesta porque genera un incremento en las conexiones de las redes neuronales. Entonces vean lo importante de hacer ejercicio en todas las etapas de la vida. Y bien, yo me planteo una pregunta después de todo lo que les acabo de mencionar. Y la pregunta en sí es cómo influye la actividad física en la bioquímica del cerebro. O sea, ya vimos que hay cambios anatómicos, ya vimos que hay cambios fisiológicos, ya vimos que es favorable sí o sí el ejercitarnos. Pero ¿qué pasa a nivel de las estructuras cerebrales? ¿Qué pasa a nivel de las células que constituyen, en este caso, nuestra masa encefálica, las neuronas o la neuroglía? ¿Qué pasa propiamente en los organelos celulares que generan estos cambios? ¿Qué mecanismos químicos, o en este caso neuroquímicos, están involucrados en todos estos cambios que les acabo de mencionar? Pues bien, para entrar en tema, primero me gustaría platicarles de lo que son los factores tróficos. El trofismo por sí mismo está presente en los seres vivos y que permiten precisamente esta obtención de nutrientes en los cuerpos, esta señalización química entre diferentes partes del cuerpo, estos procesos de adaptación del cuerpo, esta parte del crecimiento en sí. Yo les pongo aquí pues, dos imágenes que tienen que ver con un sistema de señalización, ¿verdad? En las cuales les hablo de moléculas, ¿verdad? O sustancias químicas configuradas específicamente para llevar a cabo un mensaje hacia otra parte del cuerpo o hacia otro órgano receptor o hacia una célula, en este caso receptora. Y esta señal entonces va a llevar un mecanismo de respuesta para decirle a la célula entonces cómo tiene que sobrevivir, cómo tiene que generar sus funciones, cómo puede hacer diferentes procesos para que en sí mismo el cuerpo pueda funcionar de manera homeostática, ¿no? Hablando de factores tróficos, me gustaría también señalarles un grupo de- de moléculas muy interesantes que tienen que ver mucho con el sistema inmunológico, que es las moléculas llamadas citoquinas. Pues estas citoquinas, en términos muy generales, pues funcionan para generar o regular diferentes tipos de funciones a nivel cerebral. Y existe una gran familia de ellas. ¿Cuáles son estos procesos celulares muy importantes? Pues bueno, en este caso, activación para que unas células generen cierta respuesta, o proliferación, es decir, que vayan, digamos, aumentando en sus números, o que se vayan especializando en ciertas funciones, en este caso diferenciación, y que tienen que ver entonces con que estas respuestas de las células se regulen de una manera en la cual permitan que lleven a cabo las funciones que son necesarias.
Por eso les ponía el ejemplo aquí de lo que son las citoquinas en relación a el sistema inmunológico, ¿no? Es decir, se producen, van y dan un mensaje y generan respuestas hacia otro grupo celular para que realicen diferentes funciones o regulen diferentes funciones de ellas. De estas familias podemos hablar de de citoquinas de citotoxicidad tumoral, inhibidoras de la replicación viral o de crecimiento celular, de supervivencia y diferenciación neuronal, que es donde me voy a enfocar, y la proliferación y diferenciación celular. ¿Cuántas tenemos de este tipo de citoquinas? Bastantes, es una amplia gama de ellas y que múltiples investigadores pues se enfocan en ellas según pues el área de ciencias o el área de interés que ellos vayan a estudiar. Pero el hablarles de estas citoquinas y hablarles también del trofismo, pues lo vamos a relacionar entonces con una cuestión que tiene que ver con las células neuronales. Si se fijan en esta imagen de su lado izquierdo, podemos ver una célula precursora neuronal o una célula madre, ¿no? La cual se tiene que diferenciar, pero ¿quién le dice que que haga esta diferenciación? ¿O cómo lo va a hacer? ¿O hacia qué línea se va a ir? Pues bueno, precisamente tiene que ver con estas moléculas que les acabo de hablar, ¿verdad? En este caso, pues involucra una diferenciación. Si se fijan entonces, aquí podemos ver que una célula madre se diferencia en neuroblasto, glioblasto y después va a dar las principales células que son las neuronas y en las células de mantenimiento que son los diferentes tipos de células gliales. Pero vean qué pasa en en la imagen del lado derecho. Yo les muestro aquí un corte coronal del cerebro donde podemos ver ahí una silueta similar a un hipocampo, precisamente es esta estructura, y nos maxifican aquí entonces las células de diferente índole, en el cual podemos ver que la célula del color verde es la célula madre en esta región, que después de un estímulo de un factor trófico o de un factor de citoquina, puede diferenciarse a una célula que es de color amarillo que se llama célula neuronal progenitora. Y que esta célula progenitora ya está diferenciada a producir células hijas, que tienen que ver entonces con la propia estructura de esta región, en este caso del hipocampo. Y tenemos entonces células granulares que en este caso están inmaduras, pero que también, si siguen este proceso de diferenciación, van a generar ya células maduras, ya con una estructura que podemos ver en la célula de color morada, con un cuerpo estructurado, con sus propios componentes axonómicos, ramificada. Pero todo este proceso tuvo que ver con esos factores, ¿de acuerdo? Esos factores que se encargan de esta diferenciación. Y ahora sí, si hablamos de estos factores a nivel de las estructuras cerebrales, como el ejemplo que les acabo de decir, pues vamos a hablar de factores propiamente neurotróficos y que se relacionan con las familias que les había dicho también de las citoquinas. Estos factores neurotróficos toman un papel bien importante porque si nos fijamos en la imagen podemos observar que se producen de una célula que puede salir y viajar y irse a otra célula y generar un mensaje. Aquí pudiéramos ver un ejemplo del que, bueno, pues estas moléculas entonces pueden ser neurotransmisores. Sí, en este caso envían una señal neuronal de una neurona pre a una neurona postsináptica para que genere este potencial de acción, ¿verdad? Sin embargo, los factores neurotróficos también son moléculas que tienen una configuración química distinta, pero que van a llevar respuestas como se las voy a mencionar ahora. En este caso, estos factores, pues, su papel importante es que se prevenga la muerte de las neuronas, que también permitan que éstas se sigan desarrollando de una manera normal, digámoslo así, o de una manera en la cual puedan ser estructuralmente funcionales. También estos factores generan un propio mantenimiento a la estructura de las células neuronales. Por sí mismas también generan un papel de equilibrio. ¿Por qué? Porque hacen que las células funcionen de manera normal.
Sin embargo, también hay factores que son muy interesantes porque promueven una plasticidad neuronal. Vamos a hablar de ellos entonces. Si se fijan, aquí podemos ver que estos mecanismos neurobiológicos que tienen que ver con este trofismo relacionado con estos factores neurotróficos, nos van a generar por sí mismo un proceso llamado plasticidad neuronal. Podemos ver en la imagen de abajo donde es muy descriptiva este aumento de la plasticidad neuronal. Podemos ver ramificaciones de las dendritas más acentuados en la última imagen. Podemos ver cuerpos neuronales, digamos, ya más en mayor volumen. Podemos ver conexiones más eficientes si nos acercáramos un poco más, ¿verdad? Hablando precisamente de la neuroeficacia. Y por ende, pues un aumento en los procesos cognitivos de las personas. Y un factor sumamente importante y que ya tiene décadas estudiándose de esta familia de citoquina es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta imagen me gusta porque prácticamente podemos decir que el BNDF no es el agua en sí misma. El BNDF es, vamos a decirlo con una analogía, en este caso nosotros cuando tenemos un jardín, pues bueno, sí requiere el agua, sí requiere la energía solar, la energía solar, pero también requiere un fertilizante. ¿Qué creen? Que esta molécula del BNDF, pues actúa como un fertilizante en las células de nuestro cerebro y que beneficia precisamente estos mecanismos neuronales en los cuales se ve reflejado en una neuroplasticidad incrementada. ¿De acuerdo? Si se fijan en esta imagen y les pongo el ejemplo de una rata, ¿verdad? Un roedor que se está activando en una ruedita, ¿verdad? Sin fin. Esto genera entonces que un animal, un roedor ejercitado, y comúnmente los estudios que se realizan precisamente para ver la expresión tanto genética como proteica de estos químicos del cerebro, pues se hacen precisamente en animales. ¿Qué pasa con un animal que se ejercita? ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha entendido? ¿Qué se ha descrito sobre esto? Si se fijan entonces, podemos ver que existe un aumento de factores tróficos, recordando pues que estos factores ayudan a la nutrición de las células del cuerpo, ayudan a un desarrollo importante de las células del cuerpo, si hablamos del cerebro pues en sí mismo, generan un aumento también en la producción de otras sustancias químicas muy importantes. Aquí yo les muestro el BNDF, o aquí lo ponen como BNDF, que precisamente este factor genera el proceso de plasticidad. También algunos otros componentes químicos, como el VGF, tiene que ver con el aumento de la vascularización cerebral, las endorfinas, ¿verdad? También muy importantes, el IGF o el 5-HT. Estas en sí mismo tienen ya un efecto, vamos a decirlo así, en conjunto pleiotrópico, que van a generar precisamente este aumento de las capacidades cerebrales, o en este caso, este aumento de las eficientaciones de las células neuronales. Pero también tenemos otra gama de familia de estas moléculas, como son las proteínas antiapoptóticas, que precisamente disminuyen o evitan la pérdida neuronal programada, o que la regulan de manera favorable, porque en sí mismo este proceso ya existe. Pero también su contraparte, proteínas proapoptóticas que disminuyen precisamente y que generan esta muerte celular no tan rápida, digamos de alguna manera, y que en ciertas áreas de la vida se ven aumentadas. Y es por el propio proceso de envejecimiento. Entonces, si se fijan, el ejercicio físico aumenta la expresión de estas, o disminuye, según sea el caso, de estos factores, y eso va a generar una respuesta, no es la única, pero sí lo que va a generar es este aumento de la proliferación celular. En otras palabras, podemos hablar que existe una neurogénesis, es decir, las células
van a generar una diferenciación muy importante para que empiecen a producir células que van a ser funcionales a partir de células madres, ¿verdad? Y de células progenitoras, pero que también todas estas familias de factores que les acabo de mencionar van a favorecer en sí mismo ese microambiente cerebral para que estas células puedan funcionar de manera normal o neuroeficiente. Hoy en día, más allá de las tendencias que se ha estudiado bastante de lo que son los factores neurotróficos y solamente les mencioné alguno de ellos, hay una amplia gama de... Hay una tendencia en el estudio de unas estructuras denominadas microARNs y lo han relacionado con la parte del ejercicio. Recordemos de manera muy general que pues que en general en genética hablamos de los ácidos desoxirribonucleicos, ¿verdad? O la estructura del ADN que tiene la información de las células, ¿verdad? Y que nos permite pues, precisamente generar esta parte de la vida. Los ARN, que los entendemos como diferentes tipos de moléculas que nos van a permitir, en cierto modo, generar estas proteínas por un proceso de transcripción y de traducción. Sin embargo, hace unas décadas ya se ha estudiado mucho estas subestructuras del microARN que al parecer tienen un efecto directamente en la regulación de la expresión genética de ciertos genes, ¿no? Y asimismo también que tiene una regulación propia en el metabolismo de las células. Si bien esto es algo nuevo que tiene una tendencia muy importante en el área de ciencias básicas, lo que se ha demostrado, y varios estudios lo han, digamos, han cuantificado estas moléculas y han visto que en animales, en este caso roedores, que se ejercitan, aumenta una familia de microARNs, en este caso los 1200, y a nivel específicamente de estructuras cerebrales tienen que ver con procesos de la neurogénesis. Vean, entonces, ¿cómo hay otras moléculas que participan también en esto? Que también participan en la diferenciación y proliferación de neuronas como mecanismos reguladores. Y también en el caso de roedores que digamos, están en etapas tempranas de vida, se ha visto que interactúan en el desarrollo de la plasticidad, ¿verdad? En este aumento de las conexiones neuronales y del volumen, digamos así, de estructuras cerebrales, en estas etapas de la vida. Y de hecho, desde etapas embriológicas, por sí mismo. También en algunos casos, también ha estudiado esta producción de nuevas células a nivel del olfato y también se ha visto que tienen un efecto neuroprotector. Si se fijan entonces, hablar propiamente de los mecanismos que regulan estos procesos benéficos que tiene el ejercicio físico en todas las etapas de la vida, pues son muy vastos, que tienen un gran interés hoy en día por la comunidad científica y que las tendencias de este estudio pues se van incrementando. Lo importante y que me gustaría rescatar de esto es que el entender el sí mismo el funcionamiento del cerebro, en este caso el cerebro ejercitado, pues conlleva precisamente a ver estos beneficios que podemos tener como personas desde inicio de nuestras vidas hasta en las últimas etapas. ¿De acuerdo? Pues bien, espero que haya sido de su agrado esta pequeña plática. Les reitero que para mí es un gusto poder participar con este tipo de iniciativas y poder contribuir precisamente en esta concientización de lo que es el cerebro y el cómo mantenerlo y el cómo prevenir, obviamente, todas estas enfermedades que pueden derivar pues en una disminución de la calidad de vida de las personas. Por lo tanto, no me resta más que despedirme y desearles un excelente día. No sin antes también recordarles que vamos a ejercitarnos. Muchísimas gracias. Saludos a todos.